al desarrollo del pensamiento financiero. Y lo último que vimos estaba referido al aporte del señor Vauban, que propició la imposición directa sobre la indirecta. Habla de un principio de justicia tributaria, se opone a las exenciones tributarias que se les otorgaba a las clases privilegiadas y proponía un sistema con una tasa proporcional del 10% de todas las rentas. Vamos a analizar la importancia de este aporte, porque hay aspectos muy importantes que hasta el día de hoy están vigentes. Les había comentado que el sistema tributario del país, relativo a los ingresos tributarios, se clasifica en impuestos directos e indirectos. Aporte desde aquel siglo de Bauman. Imposición directa, imposición indirecta. Pero cuando Bauman propone que la imposición directa sea sobre la indirecta, sin decirlo, está manifestando un principio que posteriormente se desarrolló y que tiene que ver con un sistema impositivo regresivo o un sistema impositivo progresivo. Él propone una imposición progresiva, que el sistema debería sustentarse más en impuestos directos que en impuestos indirectos. Lógicamente, sin haberse desarrollado el conocimiento del efecto o el impacto que una imposición directa tiene con relación al efecto o impacto que una imposición indirecta tiene. Es decir, un impuesto directo o un impuesto indirecto. De tal manera que subyace en el aporte de Bauman el principio de progresividad. Lógicamente lo sustenta en otro principio, que es el principio de justicia tributaria. Lógicamente, perdón, lógicamente cuando hablamos de justicia tributaria, hace referencia a que lógicamente no todos tenemos los mismos ingresos. Por lo tanto, va a haber justicia tributaria cuando el sistema tributario se desarrolle y se establezca en que cada quien va a pagar de conformidad con su aporte a la actividad económica, o en otras palabras, de conformidad con su nivel de ingreso. Por eso ellos se sustentaban más en la imposición directa. Además, y es algo vigente, no sé si alguien tuvo la oportunidad de revisar prensa libre del día de hoy, y en la cual se manifiesta que la SAT iba a revisar todo lo relativo a las exenciones fiscales, porque eso lógicamente merman el ingreso y puede establecer una distribución injustificable en cuanto a esas exenciones tributarias. Por ejemplo, el ahorro o las cuentas de ahorro que ustedes tienen o que la población guatemalteca tiene es objeto de los intereses que el sistema bancario
les da, que se llama tasa pasiva de interés, una tasa pasiva de interés que está alrededor del 1 o 2% más o menos, pues a esos intereses, aunque tú tengas una cantidad mínima, pero te aplicaron esos intereses, sobre esos intereses se paga el 10%, que lógicamente es para todas las personas, tanto individuales como personas jurídicas que tienen cuentas de ahorro en el sistema bancario. Pero hay algunos aspectos que demuestran lo que Vauban en aquel siglo nos dejó, como por ejemplo en la ley de bancos, los intereses que el gobierno paga por la deuda pública a los tenedores de esa deuda o de esos bonos en el país está exento del 10% que el resto de la población pagamos al momento de que nos cuantifica y nos asigna los intereses del sistema bancario. ¿Ok? Viene desde aquel momento. Además, él sugería un sistema simple. Mientras menos impuestos tenga un sistema tributario, lógicamente ese va a ser un sistema mucho más sencillo y como consecuencia el principio de economía va a estar vigente ahí en el proceso de recaudación. ¿Ok? Con relación a lo que Ludwig nos está diciendo, menos defraudación, eso corresponde al tema del proceso administrativo, dependiendo de cómo lo lleve a cabo el encargado de la recaudación impositiva o de la política tributaria, que es la política de recaudación del país. De tal manera que lo que hoy podemos verificar que se logró llevar a la práctica, porque estos son aportes al desarrollo del pensamiento financiero, hasta llegar al momento en que las finanzas públicas se convierten en una ciencia, ¿ok? Con esto estaríamos cerrando la parte de los mercantilistas. Es importante que hayan visto cómo dentro de lo que manifiesta nos están diciendo otros aspectos que me están pidiendo, perdonen, me están pidiendo admisión. Vamos a ver si podemos admitir a Diego Maldonado, ¿ok? De tal manera que, en ese sentido, y en esos principios, por favor, los principios que aportó la escuela mercantilista a través de la obra de Vauban son estos, ¿ok? Si tuvieran alguna duda de lo que les comenté, lo que les expliqué, por favor, plantéenla para que en el momento correspondiente de sus evaluaciones, pues no vayan a tener problema en responder, ¿ok? Si no hay duda, pues seguimos con nuestro tema y solicitaría el aporte de un voluntario que quisiera darle lectura a los aportes que vienen, que son de la escuela cameralista. Así que solicito un voluntario, por favor, para no nombrarlo. Los principales exponentes de esta escuela fueron los austriacos Wilhelm von Schwelle y Wilhelm von Homig, quienes publicaron sus trabajos en 1686 y 1684 respectivamente. Para ellos, el príncipe y el pueblo eran una sola entidad, integrada en el Estado y de la cual el príncipe era la encarnación, el bienestar del príncipe era lo importante, y no se preocuparon por los problemas como el de la justicia tributaria y la legalidad de los impuestos.
Ok, como ven, desde esa época también vienen las diferentes posiciones. Ya conocimos la de los mercantilistas con Bowen. ¿Qué nos dicen los cameralistas cuyos representantes están dados por Wilhelm von Schlegel y Wilhelm von Humboldt? ¿Ok? Él manifestaba que el Estado se encarnaba en una persona, el príncipe. Y si el príncipe estaba bien, todos los demás estaban bien. Y lógicamente no desarrollaron absolutamente ningún conocimiento, pero tampoco estaban a favor de los principios que los mercantilistas habían propuesto, como el tema de la justicia tributaria. Y cuando hablamos de legalidad de los impuestos, por favor que quede ya comprendido por ustedes que cuando algo es legal es porque está sustentado en una ley, de tal manera que ellos no eran proclives a que la imposición estuviera en una ley, aunque vimos que las monarquías absolutas usaron y tenían dentro de su estructura al Congreso única y exclusivamente para justificar la o el establecimiento de impuestos, ¿ok? A ver, sigamos, Eliazar. A mediados del siglo XVIII, 1766, von Giusti publica su obra Sistema Financiero, en la cual trata los temas relacionados con las rentas, de los gastos del Estado y sobre la organización y administración financiera, considerando los impuestos como un medio para que el príncipe regule la economía en beneficio del Estado. Además, sugiere la posibilidad de establecer impuestos directos e indirectos y algunas reglas. Ok, gracias, Eleazar. A ver, ya en el siglo XVIII, con otro representante de la escuela cameralista o del pensamiento cameralista, von Giusti, como ustedes pueden darse cuenta, trabajó más sobre el tema de la sistematización, de la administración, de la organización del sistema financiero o del sistema impositivo. Y él le llama a su obra Sistema Financiero. Y habla de el tema del gasto público que ustedes ya conocen, que desarrolló lógicamente en una situación cíclica don John Maynard Keynes, ¿no es cierto? Pero veamos que aquí deja la semilla de que debe de relacionarse los ingresos, las rentas, con los gastos del Estado y debe estar debidamente organizado tanto por el lado de los ingresos como por el lado de los gastos. Porque a través del gasto, a través de los impuestos y del uso de esos impuestos, que es el gasto, resulta ser un instrumento, un medio que tiene que ver o que tiene efectos en la actividad económica del Estado. Y él dice, debe usarlos para buscar el beneficio del Estado. ¿Ok? Allá con los filósofos vimos el tema relativo a un derecho natural, a cómo se fueron generando los derechos humanos individuales, ¿sí? Y acá pues se retoma esa parte y manifiesta el beneficio del Estado, en otras palabras, el bien común de la población. De tal manera que aquí podemos ver que en el aporte o en la mente de von Giusti ya veía él en la administración de las finanzas públicas, sí, un elemento dinámico por los efectos que pudiera tener exclusivamente en beneficio del Estado. Retoma el aporte de los mercantilistas y se manifiesta en favor de los impuestos directos e indirectos, ¿ok?
Como ven, estoy tratando de hacerles un comparativo, una analogía entre el pensamiento mercantilista y, lógicamente, el pensamiento cameralista, porque es de sentido común que los pensamientos posteriores se van desarrollando sobre la base de los aportes de sus precedentes, ¿ya? Y aquí, y precisamente aquí está un caso muy claro cuando él habla sobre impuestos directos e indirectos. Lógicamente está de acuerdo con lo que aportaron o lo que se aportó en el pensamiento mercantilista, ¿ok? Si tienen alguna inquietud, interrumpan, por favor. A ver, Eleazar. Fisiócratas. La agrupación de un conjunto de autores bajo el nombre de fisiócratas responde a su esencial consideración por la actividad agrícola y la creencia en leyes naturales. Quesnay, con su cuadro económico de 1758 y su segundo problema económico de 1767, dio unidad a esta forma de pensamiento en el que la agricultura como generadora de riqueza toma gran importancia. Esta escuela sustentaba que de todas las actividades económicas que el hombre realiza, la agrícola es la única que enriquece auténticamente la economía nacional y al individuo, a través del producto neto representado por la renta de la tierra. Ok. Lógicamente, ahora ustedes se recordaron de lo que vieron sobre los fisiócratas. Aquí tenemos, estamos situando el pensamiento fisiócrata relativo a toda la actividad económica. ¿Ok? Porque de aquí va a depender los aportes específicos al tema del sistema del pensamiento financiero, el tema impositivo. ¿Ok? Y vean la importancia, colegas, de situarnos en el contexto, porque eso nos va a permitir comprender realmente cómo fue desarrollándose toda la actividad económica y cómo fue desarrollándose el conocimiento científico aplicado a esas realidades para generar un nuevo conocimiento que permitiera lo que hasta el día de hoy conocemos con todo lo que es ciencia y tecnología, particularmente la última revolución industrial, eh, que ha modificado totalmente no solo la forma de producir, sino los estadios siguientes de la distribución de esa producción en nuestra época. Más de alguno o todos han hecho compras cómodamente sentados frente a sus celulares y yo a sus laptops. Ya, compras en línea. Eso lógicamente revolucionó y está revolucionando todo el tema del pensamiento administrativo relativo al marketing, ¿sí? A la política de mercadeo. Y lógicamente requiere, o sea, es tan fuerte el impacto que necesita ser regulado, porque más de alguna vez, si hiciste una compra en línea, puede que no haya sido el producto que te mostraron, el que te hayan entregado, o se presta a cometer vía esta nueva forma de hacer los negocios ilícitos que no están regulados actualmente, independientemente de todo el problema de la cibernética y todo el problema del hackeo y todo el problema de que puedan usar tu información y todo el tema de que de repente ves que tu cuenta ya no es el saldo de cuenta que tenías porque te hackearon. Aún, y ahí viene el tema muy importante de lo que yo les manifestaba, en la medida que no se regule, que no se incluyen en el sistema penal estos nuevos delitos,
pues lógicamente todos estamos desprotegidos y a merced de lo que puedan hacer los proveedores con ese tema. Cabalmente, si no hay ley, no hay delito, porque lógicamente no está reglado. Por lo tanto, estamos en esa línea. Pero cuando también hablo del contexto, lógicamente en el siglo XVIII y desde antes, la actividad más importante, la actividad productiva más importante era la explotación de los recursos naturales a través de la actividad agrícola. Paralelamente vimos que se desarrolla el comercio, el intercambio, vimos en los aportes específicos al sistema financiero que los impuestos eran sobre la tierra y luego sobre el comercio, ya lo checamos desde la antigüedad para acá, y para fines de impuestos, acá el aporte de los fisiócratas se sitúa específicamente a la actividad económica de aquel tiempo, la agricultura, y como consecuencia la única actividad que generaba riqueza, o sea, que transformaba la acción del trabajo sobre los recursos naturales, particularmente sobre el objeto de la actividad agrícola, que es la tierra, los productos que se generaban, esa transformación que generaba productos para satisfacer necesidades, lógicamente a lo que generaba riqueza. Porque el intercambio, el comercio, para el pensamiento fisiócrata, pues lógicamente no generaba riqueza. Y como consecuencia, ahora vamos a comprender por qué el pensamiento anterior manifestaba que debe de prevalecer el impuesto directo sobre el indirecto, porque siendo la agricultura la única que genera renta nacional, pues esa renta era la que debía estar grabada, ¿ok? Por favor, Eleazar. Sobre la base de esta tesis, si la única verdadera riqueza que se incorpora a la economía nacional es este producto neto, solo este debía de estar grabado. Además, señalaron que los impuestos no deben de ser destructivos ni desproporcionados a la renta nacional, por lo que deben de aumentarse siguiendo la curva de la renta nacional y deben de gravar la renta líquida, evitándose todo impuesto indirecto por lo oneroso que resulta su cobranza. ¿Qué podemos decir de esto? Y ahora ya con el ejemplo que vimos y la analogía que estábamos haciendo sobre el tema eh, de los aportes financieros, quisiera que alguno de ustedes releyera esto y me dijera qué encuentra allí subyacente relativo al tema que estamos revisando, que es el tema impositivo y el desarrollo del pensamiento financiero. ¿Algún voluntario? A ver, les explico el método. Pues yo ya hice una analogía, fui relacionando los pensamientos financieros, fui buscando qué es lo que qué fue lo que dejaron, ¿ok? Y lógicamente, perdonen, acabo de darle acceso a alguien y quiero ver que hagan el esfuerzo ustedes por leer y decir, bueno, qué encuentran o qué lectura le da, qué les está diciendo eso, ¿ok? Por favor, mientras yo sigo dando admisiones acá. ¿Algún valiente o alguna colega valiente? Ya les he dicho que no se preocupen, lo que necesito es que hagan el esfuerzo de, con sus palabras, con su conocimiento, pues decir qué es lo que ustedes están comprendiendo de eso para ver si estamos bien y orientarles de mejor forma, ¿no es cierto?
Ludwig. Licenciado, yo por lo que entiendo es que los impuestos no deben agravar la productividad, ¿verdad? O sea, que no se impongan tan altos para que no genere un desincentivo para las empresas. No sé si eso se refiere. Gracias, Ludwig. ¿Alguien más? Pues de igual forma que Ludwig, yo entiendo que no debía de ser necesario aumentar desproporcionalmente los impuestos porque al final lo que terminaría haciendo es perjudicar a los agricultores y a los dueños de la tierra. Muy bien, muchas gracias. Víctor. Gracias, buenas tardes a todos. Yo entiendo que seguimos apoyando la premisa anterior, que deberían de ser más justos los impuestos para no agravar la producción, ¿verdad? O sea, los impuestos deben ir acorde a lo que produce cada uno. Es lo que entiendo, ¿verdad? Gracias, Víctor. ¿Algún colega o alguna colega adicional? Bien, como les he dicho, no estoy forzando que participen. Es importante que empiecen ustedes a aplicar su conocimiento y como les dije, como economistas van a tener que hacer uso del lenguaje para poder explicar, analizar los fenómenos económicos. Y qué mejor si empezamos a ensayar para que podamos tener o ir desarrollando esa forma de expresar a través del lenguaje lo que estamos revisando de algún fenómeno, como en este caso, el desarrollo del pensamiento financiero. A ver, los colegas, pues, sus aportes van en esa línea, ¿ya? Y es importante lo que dijo el último colega, revisando el aporte del pensamiento anterior sobre la justicia tributaria, pero yendo un poquito más. No puedes proponer ni establecer impuestos que sean o que expropien totalmente la riqueza que tienen, ¿sí? Porque destruyen la actividad económica. Si tú estableces impuestos sumamente altos, ni vas a recaudar y al final esa actividad, ese hecho generador al que estás poniéndole un impuesto, pues se va a desestimular, ¿no es cierto? Ya. Entonces tiene que ver con el principio que ya vimos, pero más sobre la base de que lógicamente va a desestimular la producción. Y aquí, viniéndonos a la actualidad, ¿ya? Y retomando este pensamiento, te están hablando que los impuestos no deben ser altos porque, por lo tanto, no atraerían la inversión. Que eso es muy relativo, pero aquí encontramos esa base. Es decir, si tú vas a o tienes la intención de invertir y analizas la estructura impositiva o el sistema impositivo de dos o más países, lógicamente ese indicador podría reorientar la inversión al país en donde pueda haber un sistema impositivo que no sea desproporcionado para poderlos llevar a la práctica, ¿ok? Cuando habla sobre el incremento de los impuestos, lógicamente lo relaciona con la generación de la riqueza, la generación de renta, ¿sí? Que debe ser conforme a la renta nacional. Este tema, que lógicamente lo estudió y lo conocía John Maynard Keynes, le permitió relacionar el tema de cómo debe establecerse una política fiscal
considerando el comportamiento de la actividad económica, que no es otra cosa más que el comportamiento de la producción, distribución y consumo que ustedes han mencionado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ves? Estoy orientándoles en el sentido de que la teoría que tenemos ahora, la teoría económica que conocemos, que sustenta las decisiones de la economía pública y de la economía privada, particularmente la economía pública, que te dicen que debe de considerarse el comportamiento de la actividad económica, ¿ok? Pues bueno, aquí estos colegas anteriormente lo dejaron planteado de la forma en que el impuesto debe aumentarse en función al comportamiento de la renta nacional. Punto. Al comportamiento de la producción de la actividad económica, ¿ok? Y establecieron e incluyeron el principio que actualmente o sobre el cual actualmente se aplica el impuesto directo fundamentalmente. La renta líquida o la renta neta, que va a ser aquella que quede después de haber deducido todos los costes de producción, incluidos las remuneraciones o los factores de producción, ya para dejar lo líquido y sobre esto aplicar el impuesto directo, ¿ok? Entonces vayan viendo la importancia de que lo que ustedes o lo que estamos viendo ahora con la teoría económica, los aportes de los premios Nobel, etcétera, es objeto de estudio de todos los aportes anteriores para poder demostrar que eso se puede mejorar mediante un nuevo conocimiento, mediante un nuevo proceso, y ahí viene el nuevo conocimiento científico. Por eso les decía que mi línea es precisamente en toda aquella teoría económica, todos los supuestos de esa teoría económica o todos los principios de esa teoría económica, aplicarlos a la realidad para ver si efectivamente se aplican o qué debemos de cambiar para que logre aplicarse, ¿ok? Continuamos, pues, jóvenes. Eleazar. Adam Smith. Su obra Investigaciones sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones ejerció una fuerte influencia en las ciencias de la economía como en la financiera. A pesar de que Smith es reaccionario en contra del estatismo, reconoce que ciertas funciones son inherentes al Estado y que debe de asumir los deberes del soberano como. Voy a hacer un paréntesis para situarlos acá. Entonces, revisamos los aportes anteriores y llegamos al liberalismo económico de don Adam Smith, el padre de la ciencia económica, de acuerdo a la historia económica del mundo. ¿Ok? Y su obra, pues, se conoce popular y generalmente como La riqueza de las naciones, pero ojo, el aporte de Adam Smith se realizó sobre la investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Entonces, cuando yo digo Adam Smith, la riqueza de las naciones, no estoy diciendo la realidad, porque él investigó el proceso natural y qué era lo que causaba la riqueza de las naciones. Sobre esa base, encontró, y eso lo conocen ustedes, y es donde se sustenta todo el desarrollo teórico posterior, de que la combinación de los factores de producción, él, y aquí espero que
si ya vieron alguna diferencia entre Karl Marx y Adam Smith, y cuando hablo de esto, ¿cuál es la diferencia? Porque le hablan a la teoría del valor trabajo como marxista y no, la teoría del valor trabajo fue el elemento principal de Adam Smith, que los neoliberales la dejaron de lado y que en eso don Adam Smith no tenía razón porque realmente vas a invertir de acuerdo a lo que dice la escuela subjetiva, de acuerdo a los beneficios que vas a obtener y que eso es lo que te lleva a invertir, distorsionando totalmente, ¿ya? Distorsionando totalmente este tema porque, por decirlo así, el primer marxista fue Adam Smith. Pareciera ilógico, pero aquí lo tienen ustedes, ¿ok? Si analizan y si encuentran en Google la riqueza de las naciones, se van a dar cuenta que todo el principio de la obra se sustenta en la teoría valor-trabajo, ¿ok? Y sobre la base de que Adam Smith era contrario al estatismo, porque en aquel contexto en donde encontramos la monarquía absoluta, el rey soy yo, el Estado soy yo, perdón, el Estado soy yo, ¿sí? La intervención, o sea, el planteamiento de Keynes era en contra de ese sistema en el sentido de que la intervención del monarca no permitía que hubiera proactividad inventiva en la actividad económica. Y a pesar de eso, lógicamente tuvo que reconocer que habían ciertas funciones que lógicamente el mercado no podía proveerlas. Entonces, si yo vengo y les hablo de que el mercado es el único y que por lo tanto no debe haber intervención del Estado, estoy asumiendo que estamos viviendo las mismas condiciones del siglo XVIII, ¿ok? 1767. Entonces, cuando les hablé, y ojalá esto lo puedan ustedes, puede ser una competencia más en tu formación de decir, para poder entender yo esto, tengo que situarme en el contexto en que se escribió, qué tipo de gobierno había, cuáles eran esas relaciones de producción que se daban, para poder decir, ah, bueno, hoy te queda claro que la parte reaccionaria contra el Estado de Adam Smith no la podemos aplicar en la actualidad porque la aplicó él en contra del monarca que tenía, es decir, que era una monarquía absoluta y el Estado soy yo. Punto. ¿Cómo ven? Aquí encontramos las semillas de la necesidad de que surgieran leyes para ponerle límites a ese poder. El poder absoluto corrompe absolutamente. Entonces, todo el tema del devenir histórico lo vamos a comprender mejor porque tiene que ver con los aportes que permitieran limitar la actividad de quien ejercía la autoridad en contra de el pueblo, en contra de los gobernados. ¿Ok? Y en ese sentido, ¿qué deberes, según Adam Smith, le dejaba al Estado? Repito, no aceptó un Estado monárquico. ¿Ok? ¿Alguna inquietud hasta acá? ¿Comentario?
Sigamos, Elíasar. Muy bien. Defensa del Estado de la violencia e injusticia de otros estados. Justicia y seguridad en el interior del Estado. Creación y mantenimiento de las instituciones públicas y de obras que son de interés público y que el particular no puede costear porque no son de su interés. Con estos elementos, ¿y qué encontramos? ¿Qué análisis hacemos de esto? Habíamos hablado, o les había comentado, que desde aquellos tiempos, desde la antigüedad, ¿sí? Habían dos funciones absolutas que no podía desarrollarlas de forma individual, sino que debía desarrollarse de forma colectiva y lógicamente a través de un representante. Por eso fue que cuando platicamos de la comunidad primitiva les dije, cuando surge el excedente económico, 2 o 3 personas o una persona o quienes hayan sido, se hicieron responsables de la administración. Y la sobrevivencia del Homo sapiens se explica porque permitió, o la única forma que le explica es vivir en colectividad. Y por lo tanto ahí tienes la génesis de las decisiones que adoptaron en colectividad para poder defenderse de otras tribus. ¿Ok? En este caso, ya en la Edad Media, de otros estados. Y lógica, la seguridad. Y aquí hay algún tema muy, muy importante que me voy a poner el sombrero del área de derecho para que vean justicia y seguridad. Cuando hablamos de seguridad de un Estado con relación a otro, estamos hablando de la defensa, ¿no es cierto? Cuando hablamos de seguridad civil, pues es aquella institución del Estado que tiene que darle seguridad a la colectividad. Pero esta seguridad lógicamente está implícita en este término que se llama justicia. Y acá pueden ustedes tomar, y alguien dice, bueno, pero entonces, en algunos casos la ley no es justa. O sea, lógicamente, el desarrollo del derecho lo que busca es la justicia y el ordenamiento. Y la ley, ¿qué es lo que busca? Te lo voy a explicar con un ejemplo de los ilícitos. Aquel que matare a otro lógicamente se va a hacer responsable y debe aplicársele una pena. Hay un efecto. Como ven, está escrito de manera preventiva, porque tú ya sabes que si violas el derecho de otro, vas a tener consecuencias. Sobre esa base, cuando el responsable de administrar y ejercer la justicia no lo hace de conformidad con el sistema o el ordenamiento jurídico de un país desde la Constitución hasta las normas individuales menores, lógicamente no está haciendo justicia, que es el pilar del Estado de Derecho actualmente. Porque si tú ya sabes que la litis o el litigio que vas a llevar en un tribunal correspondiente y no se aplica de conformidad con la ley, Santo Tomás dijo, cuando la ley ya no se aplica, se toma por propia mano. Y ahí viene el deterioro y lógicamente hablamos de que ya estamos en un
Estado fallido. ¿Por qué? Porque este principio que conlleva seguridad, que conlleva paz, que conlleva, porque si se hace conforme a lo que está establecido en ley, lógicamente no debería darse las decisiones y aplicaciones del marco jurídico como lo estamos viendo actualmente en los países, ¿ok? Y genera, pues lógicamente, los descontentos correspondientes. Adicionalmente, ¿qué dice? Creación y mantenimiento de instituciones públicas y de obras que son de interés colectivo. De tal manera que cuando se da una discusión entre el individuo y la sociedad y el colectivo, cuando hablas de colectivo, ya va implícito el derecho individual. El que matare, ahí estás protegiendo, ¿sí?, la vida. ¿Ok? Y lógicamente estás diciendo, bueno, serás objeto de una pena si cometes ese ilícito porque está dañando un bien protegido, un derecho protegido, que es la vida. ¿Ok? Y eso lógicamente, que lo estoy hablando en la época actual, en aquel momento, don Adam Smith dijo, eso no es de interés particular. Y bueno, debemos tener esa claridad entre lo individual y lo colectivo. Sí, nuestros derechos individuales están garantizados. La propiedad privada, por ejemplo. Si aquel que toque algo que es tuyo, sin tu autorización, está cometiendo un delito. Está cometiendo un ilícito que debe ser penado. Pero si el encargado de administrar y aplicar la justicia no resuelve y ese delito no es penado de conformidad con la ley, lógicamente no está haciendo valer tu derecho. Pero eso no significa una contradicción entre el interés colectivo y el interés individual, porque el hecho de que esté protegiendo tu derecho individual está protegiendo en ese mismo momento el de todos los miembros de una sociedad. Y eso es lo delicado. Cuando las instituciones pierden el norte, como las últimas épocas que ha vivido el mundo y particularmente Guatemala, con el tema del Ministerio Público, que es el responsable de proveerle a un juez todos los elementos necesarios para poder aplicar el derecho penal. Y como consecuencia, todos los jueces, magistrados que no resuelven conforme a derecho, conforme a la justicia, lógicamente están violentando el sistema democrático y de derecho de un país. ¿Ok? Entonces vean la importancia. Pero acá está el principio económico. El Estado debe hacer todo aquello que no sea de interés particular. Ese es fundamental para nuestro análisis posterior. Sigamos, Eleazar. Sustenta que no solo la agricultura genera riqueza, sino también la industria y el trabajo. Lógicamente, ya don Adam Smith conoció el proceso de transformación de materias primas en un producto a través de otra actividad denominada industria. Pero de aquí a su teoría del valor trabajo, ojo, encontró que también el ingreso que genera la aplicación de la fuerza de trabajo, calificada o no calificada, sobre el objeto de trabajo, genera un ingreso y que también
genera riqueza. ¿Por qué? La teoría del valor trabajo de Adam Smith demostró que los factores de producción, particularmente el trabajo, es el que genera la renta nacional y la riqueza. Podés tener todo el equipo para hacerlo sencillo, para que montes una panadería, tenés el local, tenés los hornos, tenés eso. Pero si no encontrás panaderos, ¿será que vas a generar riqueza? Ahí está la esencia de la teoría del valor trabajo, que después retomó Carlos Marx, que él encontró y adicionó el tema de cómo se generaba en ese valor trabajo la plusvalía. Es lógico, ya viste que tenés todo el equipo, ya viste que tenés el edificio, pero si no tenés el trabajo, podés tener el resto de factores de producción. Al igual podemos cuestionarnos. Tengo panaderos, ¿sí? Pero no tengo, y tengo un local, pero no tengo el equipo. Mira la gran diferencia. Te hace falta un factor que lo podés conseguir vía endeudamiento, ¿ok? O sea, tenés la plata para comprarlo. Y sigo con la comparación. Tenés el equipo, tenés el edificio y tenés la plata para contratar el trabajo respectivo, pero no encontrás panaderos, no vas a generar riqueza. ¿Ok? No tenés el equipo de última generación, pero tenés un horno con leña, digamos un equipo rudimentario, tenés trabajo, tenés local, no tenés el equipo actual para hacer diferentes clases de panes, pero tenés un horno, pues hombre, sí podés generar riqueza en esas condiciones y lógicamente vas a tener menos competitividad precisamente porque los instrumentos de trabajo que vas a usar pues no son los de última generación. Les estoy llevando para que realmente como economistas tengamos bien claros todos estos aspectos que nos van a permitir comprender mejor la realidad económica y social de los países. Por favor, Eliasa. En una expresión muy reveladora exclama: los súbditos de un Estado deben de contribuir al sostenimiento del gobierno, cada uno lo más posible, en proporción a la renta de que gozan bajo la protección del Estado. Observando esta máxima, constituye lo que se llama igualdad o desigualdad en la repartición de esto. Gracias, Eliazar. Ok, aquí tienen otro principio, ¿ya? Y aporte de don Adam Smith, que es un principio sobre la capacidad de pago. Ojo, cada uno lo más posible en proporción a la renta de que gozan bajo la protección del Estado. A ver, ¿qué vimos anteriormente? Las funciones, seguridad, defensa, lógicamente es protección del Estado. ¿Ok? Y entonces manifiesta que si puedes desarrollar tu actividad económica, y aquí viene un tema actual, ¿ok? Actual e importante con relación a la función del Estado y seguimos con el tema de la seguridad. Decidiste poner esa panificadora, ¿ok? La tenés en un lugar
pero sos objeto de extorsión, lógicamente la protección del Estado no está siendo efectiva. Don Adam Smith dice que esa función tiene relación directa con el tema impositivo. Si pago impuesto, que venga de vuelta de forma colectiva la seguridad, la defensa, ¿ya? Y actualmente ahora los bienes y servicios públicos que responden a los derechos sociales establecidos en el ordenamiento jurídico de todos los países del sistema capitalista. Me imagino que han o ven noticias y vean la situación de la población norteamericana en este momento, que está siendo lógicamente afectada por decisiones que no van en función a la colectividad, sino en función a sobreponer intereses particulares sobre los intereses sociales. Que porque el expresidente demócrata anterior, el morenito, no me recuerdo el nombre, del expresidente de Estados Unidos, desarrolló todo un sistema de seguridad social, Obama, gracias Ludwig, Barack Obama, desarrolla todo un sistema, ojo, es la función que este liberal dice, del impuesto para prestar la protección, en este caso la protección social, sustentado en el liberalismo, porque son los aportes que tenemos de la corriente liberal, la clásica corriente liberal, ¿no es cierto? ¿Ok? Y viene otra persona que dice que responder a estos principios o de pensamiento liberal, pero no, vamos a destruir todo ese sistema porque no sirve. Porque hay un interés individual en que de la renta, por el uso del trabajo o el ingreso del trabajador, tenga que pagarse toda esa seguridad social, que hoy por hoy, y creo que lo tocamos, ¿sí? Con el principio de subsidiariedad laboral, pues ya las contrataciones son sin la protección social. Una vez facturas como pequeño contribuyente, no vas a tener derecho a la protección social. ¿Ok? Entonces, no puedo, y me disculpan ustedes, no puedo simplemente repetir como lorito, mire, aportó esto, esto y esto, es que tiene que ver con toda la actividad económica. ¿Ya? No puedes hacer estrictamente un análisis específico y parcial y dejarlo ahí, porque te lleva otra vez a ver lo general y estamos hablando de justicia, seguridad, paz. ¿Ok? Elíasar. En síntesis, puede precisarse la influencia del pensamiento de Adam Smith en la ciencia económica y financiera a través de los puntos siguientes. Dio una visión sistemática a los estudios financieros. Formula las reglas clásicas de la imposición. Al sustentar que la industria y el trabajo también son generadoras de riqueza, amplió el campo de la tributación. En términos, gracias Elíasar, en términos específicos, lógicamente, con Adam Smith, repito, que la economía se hace ciencia, se separa de la filosofía, se separa de la economía política y se convierte en una ciencia individual, al igual que el tema de los estudios financieros, de forma sistemática se deja detrás la existencia del quehacer gendarme del Estado para pasar por el lado del desarrollo del pensamiento financiero, ¿ya?
a la parte dinámica de la participación de ese Estado, de ese gobierno como representante del Estado, ¿ya? Que tiene mucho que ver en relación a la actividad económica. En otras palabras, cualquier decisión que se adopte en la economía pública afecta al individuo o afecta a las personas individuales y personas jurídicas colectivas, que me refiero a todas las sociedades anónimas mercantiles y la forma que adopten en su constitución, ¿no es cierto? Y como consecuencia, la actividad económica, que podríamos decirlo en términos eminentemente económicos, a la ecuación o macroecuación del uso de los factores de producción. ¿Ok? Entonces, ver lo delicado que resulta tomar medidas de carácter fiscal, comercial, arancelario, cambiario, crediticio, porque cualquier decisión va a tener un efecto en la actividad económica y quienes están atrás de esa actividad económica, los factores de producción, particularmente el capital y el trabajo. Adicionalmente, lógicamente, universalizó o dijo, bueno, hay más actividades para poderlas grabar. En términos técnicos, impositivos, hay más generadores de impuestos. Hay más hechos generadores de impuestos, ¿ok? ¿Alguna inquietud hasta acá con don Adam Smith? No, solo que, como usted decía, ¿verdad? A veces hay ciertas personas que dicen que Marx puso la teoría del valor trabajo o sobre los impuestos, pero realmente esto ya venía desde Adam Smith, ¿verdad? Entonces, como que a veces mucha gente toma ese comentario sin realmente entender de dónde sacó las ideas Carlos. Bien, precisamente lo que tratamos o lo que debe de tratarse en el tema de la educación superior, ¿sí? Es decirle, mira, yo no estoy inventando nada y no tengo por qué inventar nada. Sí, mi aporte, el valor agregado que estoy haciendo es, miren, situémonos allá, ¿por qué fue que escribió eso Adam Smith? ¿Qué de eso tiene vigencia acá, como lo vamos a ver? Pues está vigente que estas actividades, sí, ya son hechos generadores del impuesto. ¿Quién dio el aporte? Adam Smith. Estamos reconociendo en el tema del sistema impositivo. ¿Qué no se aplica de Adam Smith? Pues lo demostró John Maynard Keynes, que era el tema de la famosa mano invisible, ¿no es cierto? Que en otras palabras, y para hacerlo técnico, ustedes deben decir que el mercado se autorregula, que es el principio del mercado de Adam Smith. Ya, laissez-faire, laissez-passer, ¿ok? De tal manera que ahora podés ver que nuevamente se está buscando establecer ese principio, la intervención mínima del Estado. Ojo, la diferencia es que no responde a límites del derecho individual y de los derechos colectivos, que son los límites que debe tener la autoridad. ¿Ok? Ahora busca minimizar la actividad de la autoridad para pasarlo a atender intereses eminentemente particulares, pero que no tienen que ver con los derechos individuales y colectivos. ¿Ok? Para venir en nuestro tiempo y recordar la diapositiva anterior con relación a las obras de infraestructura colectiva, las carreteras, por ejemplo, en aquella época, lógicamente, ni a inicios del sistema capitalista, ni la última
en los últimos 50 años, la última mitad del siglo pasado, la inversión en tema de infraestructura vial no era de interés del mercado. Apenas en el siglo XXI, particularmente del 2000 en adelante, ya viene siendo de interés del mercado. ¿Ok? Y es lógico que si vos tenés el objeto sobre el cual se produce la infraestructura, tierra, o adquirís toda la tierra, puedes invertir y poner al servicio de la población una carretera particular que ya la tenemos, pero que fue generada por los particulares. No querer aprovecharse del capital social básico existente mediante la infraestructura existente, privatizarla, porque allí simplemente vas a llegar a ser gerente porque ya todo lo demás está hecho con qué? Con dineros del pueblo. ¿Ok? Y ahí viene el tema que me preguntaron el otro día sobre qué es mejor si subsidiar o temporalmente suspender algunos impuestos. Aquí lo que vendría es, y ahí viene el tema, actuar colectivamente para hacer valer que efectivamente el fondo vial establecido de los impuestos que pagamos todos los que consumimos derivados del petróleo, ¿sí? Se haga efectivo porque también es parte de la seguridad que tú puedas transitar por carreteras que no provoquen accidentes. Si caíste en un hoyo profundo porque no se ven, pues va a ser objeto de un accidente y eso es inseguridad y esa es parte de la seguridad que debe el Estado. Entonces, con el tema de si se puede o no se puede en esos casos específicos demandar al Estado, lógicamente ese tipo de accidentes, ya dije el término, un accidente que provocó la falta de atención de parte de las autoridades responsables de mantener eso, pero que lamentablemente no existe en el derecho penal esa figura o esa institución que pueda convertirse en un delito. Iniciar un proceso de daños y perjuicios contra el Estado, pues bueno, había que ver si la reparación del vehículo producto de ese bache sale más barata que el proceso jurídico o el proceso judicial a llevar. ¿Ok? Bien, pero es fundamental ese otro tema. ¿Ok? Sigamos ahora en el siglo XIX, por favor, Elíasar. Siglo XIX. Uno de los autores más destacados en este siglo es Adolf Wagner, quien en su cátedra, en su actuación política y en su obra sostiene y patrocina el principio de que las finanzas deben tener un contenido social. En este siglo, la ciencia de la hacienda alcanza su madurez como disciplina científica, tratando esta temática separada de la economía política. En su obra, Perdón, Elíasar, gracias. Voy a hacer un comentario sobre esto, ¿ok? Sobre la base de los aportes de Adam Smith, aparece en el siglo XIX Adolfo Wagner. Y lógicamente a finales del 19 y 20 se hacen evidentes los derechos colectivos o surge la corriente de la necesidad de proteger y garantizar derechos colectivos. En esa línea de pensamiento, las finanzas públicas, la hacienda pública,
manifiesta Wagner, va a responder o debería de responder a un contenido social. Ok. Fundamental el derecho humano a la educación. ¿Ok? ¿Quién va a proveer? ¿Quién va a garantizar ese derecho? ¿Ok? ¿El mercado? ¿O el gobierno como representante del Estado? Ojo, solo con que te recordes lo que vimos allá. Y les pregunto ahora, en el siglo XV, ¿a quién se le asignó el tema de proveer asistencia social y educación? ¿A qué actor? A la iglesia. Perfecto. Mira ese derecho colectivo reconocido y te voy a dar privilegios. No vas a pagar impuesto Iglesia Católica, pero, ojo, el sistema capitalista vigente, el gobierno vigente, la estructura o la forma de gobierno vigente, que ya vimos que era una monarquía absoluta, ¿no? Tuvo que reconocer que hay un sector de la población de esos estados que necesita ser atendido, porque el sistema, porque el modelo de producción, distribución, consumo establecido en ese contexto no permite favorecer a todos y mucho menos a todos por igual. Por favor, no lo estamos inventando, pues. Allá vieron a ese sector que alguien tenía que atenderlo y dijo, ojo, asistencia social y educación. Bueno, que lo dé la iglesia. Ahora comprenden por qué la iglesia tiene relación con las clases menos favorecidas dentro del modo de producción capitalista. Si reconocemos eso, también estás reconociendo que por el otro lado, el modo de producción capitalista genera y alimenta el incremento de un sector que no va a tener los beneficios de esa forma de organización de la sociedad. Y esto no es comunismo, es aplicar la ciencia a todo el devenir histórico y a cómo funciona la actividad de una población organizada en un estado. ¿Ok? Y bueno, es importante que con Wagner se separa el estudio y el desarrollo de la hacienda pública o de las finanzas públicas, se separa de la economía política. Y ojo, vamos a ver si efectivamente esta separación que se da a nivel del desarrollo del conocimiento, ¿sí? También se da en la praxis social, ¿ok? Por favor, Eleazar. En su obra Tratado de la Ciencia de las Finanzas, expresa que debe advertirse la necesidad de una época social en la economía financiera, empleándose medidas financieras para extender la actuación del Estado mediante la absorción de parte de las rentas privadas para transferirlas a este, de tal forma que le permita operar redistribución de rentas y extender sus servicios, especialmente en ayuda de las clases económicamente débiles. Bien. Fue planteado por Wagner. Debe haber una organización sistemática en el quehacer de las ciencias, de las finanzas públicas o de las finanzas públicas como ciencia. Y si desde la antigüedad a la fecha, en las diferentes formas de gobierno que revisamos, existían formas y procedimientos impositivos, ¿ok? Pues
Acá Wagner está indicando, miren, está tomando parte de la renta, de esa riqueza que se genera a través de los impuestos. Está cumpliendo una nueva función, aparte de las absolutas: seguridad, defensa, justicia, redistribución de rentas, la función de redistribuir. Y se llama redistribuir porque, por favor, os pregunto, para ver cómo está tu nivel de conocimiento en ese sentido. ¿En dónde se da la primera distribución de la renta nacional o de la riqueza nacional? Para ustedes, ¿en dónde se da? Podría ser el salario, ¿no? Ojo, la primera distribución de esas rentas. El salario es la renta, ¿no es cierto? Parte de la renta que se da por concepto de salarios. Sí. Víctor dice: el gasto público es este. Por el lado del gasto público se da esta función de redistribución. Quiere decir que hay una primera distribución de la riqueza. ¿En dónde se da? Pues vayamos de la mano. Por eso pido que participemos, porque de alguna forma los vamos orientando. Si aquí se da, ¿en dónde? En el gobierno, como representante del Estado, a través de las finanzas públicas, se da la redistribución. Entonces, ¿en dónde se da la distribución original? Por supuesto que es en el mercado, en el proceso productivo, en el uso de los factores de producción que van a ser remunerados. Ahí se da la primera distribución. Y viene la interrogante, y con esta nos vamos para resolverla o analizarla el miércoles, ¿sí? Viene la interrogante. Si hay necesidad de redistribuir, ¿qué me está diciendo eso que pasa en el mercado originalmente? Simple y llanamente me está diciendo que hay necesidad de redistribuir porque la primera distribución no es justa, pues, no es equitativa. ¿Ok? En ese proceso productivo se usan factores de producción que van a ser objeto de remuneración. ¿Qué tanto de la renta o de la riqueza que se generó va a manos de los dueños de los medios de producción y qué tanto va a manos de la fuerza de trabajo, que de acuerdo a don Adam Smith, ¿sí? Es la que genera riqueza, que posteriormente, ojo, lo demostró Karl Marx a través de explicar la reproducción simple y ampliada y de dónde provenía ese bendito beneficio en horas hombre que le denominó la plusvalía absoluta y relativa, en un análisis relativo, proporcional y en un análisis absoluto sobre el tema de la utilidad. A ver, Esteban. Sí, Esteban Guevara, ¿puede hablar? Sí, ¿Tú Link, perdón, levantaste se la me mano, fue la Esteban? manita. Sí, se me fue la Bueno, manita. No, no, perdón. ok, pero es importante, al menos te escuché, Esteban. Bien, entonces ven una nueva función, pero que surge de las fallas del mercado. Estamos hablando del mercado de factores de producción. Y repito, demostrado por Adam Smith,
ese valor trabajo, ¿ok? Aplicado a los instrumentos, medios de producción sobre el objeto de trabajo, pues se explica la riqueza que se genera en una nación. Ahora, ¿comprendés por qué te dije que no se llama el libro de Adam Smith, La riqueza de las naciones? Se llama, él habló e investigó la naturaleza y causas que generan la riqueza. ¿Ok? Será la posición subjetiva la causa que genera la riqueza, la expectativa que yo tengo de que voy a obtener una rentabilidad de tanto por ciento que sustituyó en la escuela austriaca todo el tema y esconden el tema o no hablan del tema de la teoría valor-trabajo de Adam Smith. ¿Ok? Entonces, Karl Marx, ¿qué hizo? Profundizar sobre eso y lo demostró a través de esas dos reproducciones. Y les dejo esta inquietud para que se la lleven en su pensamiento. De los agentes económicos, empresas, familias, ¿sí? En una economía cerrada, ¿quién de esos dos agentes económicos aplica el método de cuantificación de la teoría del valor trabajo de Karl Marx? Llévense esa actitud en su mente, vean quién realmente aplica en su quehacer diario el aporte que dejó Carlos Marx. O sea, el conocimiento de ese conocimiento que dejó Carlos Marx, ¿qué agente lo aplica? ¿Lo aplicamos los trabajadores? ¿O Karl Marx enseñó y le demostró cómo funcionaba el modo de producción capitalista a los productores? ¿Para qué? Para que a través del uso intensivo se genere una mayor plusvalía, ¿ya? Y se obtenga una rentabilidad. Ahora entendés por qué es importante conocer esto, porque es decir, teniendo el conocimiento de Marx, aplicándolo dentro de la actividad que yo genero, necesito de un tema ideológico político para que eso no se vea y darle esa carga idealista a un grupo que dice ser de izquierda. Estos son los aportes de la cátedra, colegas, sustentados. Sustentados. ¿Ya? Lo dejamos acá. Les agradezco su atención y los veo el miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Felices clases y feliz noche, colegas. Buenas noches, licenciado. Feliz Feliz noche. noche. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche.